Bueno, hermanos amados y amigos queridos, continuamos nuestros estudios en el fascinante tema del reino de Dios. Hemos estado avanzando en este tema especial y hemos visto ya el reino de Dios en distintas facetas. Hemos visto que el reino de Dios puede ser un reino presencial o un reinado en una esfera. Hemos visto que el reino de Dios comenzó a establecerse desde la historia primitiva, continuó a través de la historia de Israel y ahora el reino de Dios está presente en la iglesia. Y hemos analizado en cada una de esas etapas que el reino de Dios siempre ha tenido un lugar, el reino de Dios siempre ha tenido un pueblo y el reino de Dios siempre ha tenido una misión de hacer progresar el reino hasta los confines de la tierra. En algunas partes era algo material, algo físico, una batalla de conquista material, y ahora en nuestro tiempo es una batalla de tipo espiritual. Y llegamos al momento en que el reino de los cielos se establece sobre la tierra, pero viene como un misterio que confunde a muchos. Y decíamos la semana pasada que un misterio en el tema del reino de Dios no es algo muy complejo y difícil de entender, sino que un misterio es algo que sencillamente había estado oculto durante mucho tiempo y que no fue revelado hasta que el rey viniera. Y vimos entonces la semana pasada que hay un misterio básico que confundió a todas las personas, que confundió a Juan el Bautista, que confundió a los apóstoles, y vimos cómo la confusión de Juan el Bautista fue utilizada por nuestro Señor para dar a continuación las parábolas del reino, en las cuales aclaró ese misterio básico que confundió a todos y añadió otros misterios al reino de Dios. Vimos que ese misterio básico que confundió a Juan, que confundió a los apóstoles y que confundió a todos en Israel, fue básicamente que el reino de Dios vendría en dos etapas, separadas ellas dos por un largo periodo de tiempo. Y luego de que vimos, como la semana pasada estudiamos, que ese es el mensaje común a todas las parábolas, hoy vamos a continuar avanzando en otros misterios del reino de Dios. Vamos a continuar avanzando en otros misterios del reino de Dios. Y para ello debemos estudiar las distintas parábolas del reino de Dios. Cada parábola aporta un elemento distinto a la imagen neotestamentaria del reino de Dios. El reino de Dios es el tema central del Nuevo Testamento y la imagen del reino de Dios en el Nuevo Testamento se construye a través de las parábolas. Y nosotros debemos conocer muy bien la imagen neotestamentaria del reino de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos en ese reino. El reino es la enseñanza central del Señor, el reino es la enseñanza central de los apóstoles, el reino es la esfera de nuestra vida, el reino es la esfera de nuestro trabajo y nuestro destino final, nuestro lugar final, nuestra posición final en el reino depende de nuestro entendimiento de la enseñanza neotestamentaria del reino de Dios. ¿Se habían ustedes cuestionado eso? Escuchen bien otra vez. Su posición definitiva en el reino de Dios. Recuerde que el reino de Dios ya vino y está viniendo. Pero cuando el reino de Dios venga, usted y yo tendremos en ese reino una posición definitiva. La posición definitiva que tendrás y que tendré en el reino de Dios depende de mi comprensión de la imagen neotestamentaria del reino de Dios. Porque yo comprendo la imagen neotestamentaria del reino de Dios y puedo trabajar adecuadamente por ese reino de Dios, y con base en mi trabajo es que se me va a dar recompensas y se me va a dar una posición definitiva en ese reino por venir. Entonces podemos ver la importancia que tiene estudiar la imagen neotestamentaria del reino de Dios y estudiar todas estas parábolas que configuran esa imagen. Espero que sí, espero que lo podamos entender y podamos entrar con mucha expectativa al estudio de todas las parábolas. Vamos a estudiar todas las parábolas del reino de Dios y pidamos al Señor para que en cada parábola esa imagen neotestamentaria del reino se vaya construyendo, nosotros seamos cada vez más escribas doctos del reino, mejores siervos del reino, y eso redunde en una mejor posición final en el reino de Dios. Hoy vamos a estudiar la primera y más importante de todas las parábolas, la parábola del sembrador. Sean tan amables de abrir sus Biblias
en Mateo, en su capítulo 13, y vamos a leer la exposición de la parábola y la explicación de la parábola, ambas cosas hechas por nuestro Señor. Primero la exposición en los versículos del 1 al 9 y luego la explicación en los versículos del 18 al 23. Entonces, ¿qué es lo que vamos a estudiar hoy? Vamos a estudiar la más importante de todas las parábolas del reino, la parábola que es base para todas las demás, la parábola del sembrador. Ya estamos en Mateo 13, 1, entonces leamos del 1 al 9 y luego saltamos al 18 y leemos hasta el 23. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas diciendo: He aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60, cuál a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Versículo 18. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Lo primero que quiero decirles es que la gran mayoría de ustedes han leído muchas veces esta parábola. Han leído muchas veces esta parábola y creen que ya lo entienden todo. Quiero advertirles, en primer lugar, en contra de la familiaridad con esta parábola. Por favor, no desconecten sus mentes creyendo que Dios no tiene que decirles nada hoy a ustedes a través de esa parábola. Amados hermanos, con todo respeto, pensar así es un acto de arrogancia de parte de ustedes. Lo que acaban de escuchar es la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y lo que vamos a exponer ahorita tiene que decirte a ti. Es probable que ya la hayas leído muchas veces, pero no permitas que la familiaridad que tienes con esta parábola, porque la has leído muchas veces, no creas que Dios no tiene nada que decirte hoy a través de esta palabra. Vamos a orar. Padre, te rogamos que no permitas que la familiaridad que tenemos con esta parábola, la hemos leído muchas veces y quizás creemos que entendemos todo en esta parábola, y eso lleva a que tendamos a desconectarnos de ella, a no querer poner atención a lo que el pastor va a predicar. Te pedimos que nos libres de tal orgullo, de tal arrogancia, y nos permitas tener un corazón humilde para volver a escuchar esta parábola, para volver a tratar de entenderla y para volver a hacer un esfuerzo por entenderla. Y te pedimos, Señor, háblanos a través de esta parábola. Esta parábola es tu palabra, es la palabra viva de Dios, viva y eficaz, que es tan fuerte y poderosa hoy como la primera vez que escuchamos esta parábola, o la leímos, o la estudiamos. Líbranos pues de tal arrogancia, y háblanos a través de esta tu palabra, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Ahora quiero que notemos de nuevo el privilegio que tenemos de poder tener la explicación de la parábola. Miren de nuevo el versículo 10, y veamos el 10 y el 11, y miremos de nuevo el privilegio tan grande que tenemos de poder tener la explicación de esta parábola. Mateo 13:10. Entonces, acercándose los discípulos le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado
saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Miren el privilegio que tenemos de tener la explicación de esta parábola. Pero ahora notemos también el esfuerzo que hay que hacer en todas las parábolas. Versículo 2. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Hay que hacer un esfuerzo en todas las parábolas. No es simplemente con leerla y ya. Al que tiene se le dará y tendrá más. Si tú haces un esfuerzo por entender esta parábola y entender el misterio que esta parábola encierra, Dios te va a dar muchos más misterios. Al que tiene se le dará y tendrá más. Pero al que se descuida, al que dice, esta parábola yo ya la he estudiado, yo ya sé todo sobre la parábola del sembrador, con un aire de suficiencia, a ese lo poquito que tiene le será quitado. Veamos entonces esta parábola y su tema central. ¿Cuál es el tema central de esta parábola? El tema central de esta parábola es la actividad conquistadora del rey y sus resultados. La actividad conquistadora del rey y sus resultados. Este es el tema de la parábola. Y eso es muy importante en la interpretación de toda parábola. Si no sabemos el tema antes de empezar a intentar interpretarla, no vamos a poder entender nada. Entonces, ¿cuál es el tema de la parábola del sembrador? El tema es la actividad conquistadora del rey y sus resultados. Y no quiero que nos apartemos del hecho de que estamos hablando de un reino. No quiero que olvidemos nunca que aunque el reino de los cielos en esta fase es espiritual, se trata siempre de una conquista. Se trata siempre de un reino que está avanzando, progresando y conquistando. A pesar de que esta fase del reino es espiritual, nunca debemos olvidar que hay un rey. ¿Quién es ese rey? Obviamente ese rey es Jesús. No debemos olvidar que hay unos súbditos. ¿Quiénes son esos súbditos? Los súbditos somos los hijos del reino. No debemos olvidar que hay un territorio que va a ser conquistado. ¿Cuál es ese territorio que va a ser conquistado en primer lugar? Vean conmigo el versículo 19. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. ¿Cuál es el primer territorio que el rey va a conquistar? Es el corazón de las personas. Pero ¿cuál será el segundo territorio que el rey va a conquistar? Y eso no debemos olvidarlo. La tierra entera. La tierra entera. El rey vino primero a conquistar los corazones, pero su conquista se extenderá hasta la tierra entera. Entonces no olvidemos que hay un rey. No olvidemos que hay unos súbditos. No olvidemos que hay un territorio por conquistar, que es el corazón y la tierra entera. Y no olvidemos que hay unos enemigos que ejercen acciones opositoras. ¿Cuáles son esos enemigos en la parábola? El diablo y sus agentes, que crean afanes de este siglo, que crean el engaño de las riquezas. Hay unos enemigos con acciones opositoras, pero también hay un método de conquista. ¿Cuál es el método de conquista? No son las batallas con espada y caballos, no son las batallas campales. El método de conquista del rey es sembrar una semilla. Es un extraño método de conquista para un rey, pero por eso es que es un misterio el reino de Dios. Porque es un extraño método de conquista. ¿Quién de ustedes puede asociar un humilde sembrador con un conquistador? ¿Quién de ustedes puede asociar un humilde sembrador con un rey? No hay asociación posible entre un sembrador y un conquistador, entre un sembrador y un rey. Sin embargo, la parábola nos enseña claramente que el rey viene como un sembrador y su método de conquista es sembrar. Y luego también hay los resultados obtenidos en las batallas de conquista del rey. Los resultados obtenidos en las batallas de conquista del rey. Entonces, miren el reino. Hay un rey, hay unos súbditos, hay un territorio, hay unos enemigos, hay unas batallas y hay unos resultados. Eso es el contenido básico, los elementos de la parábola. ¿Y cuál es el centro de la parábola? ¿En qué se centra la parábola? La palabra se centra en los resultados del rey. La parábola se centra en los resultados del rey.
El rey vino a conquistar sembrando. ¿Y cuáles serán sus resultados? Eso es lo que nos enseña la parábola. ¿Cuáles son los resultados del rey? Entonces la parábola, para su exposición, podemos dividirla en 3 puntos. En primer lugar, la parábola nos muestra la apariencia del rey. La apariencia del rey. Y obviamente todos estos puntos son entre la primera y la segunda venida, o sea, entre las 2 etapas del reino. El primer punto es la apariencia del rey. El segundo punto es la actividad conquistadora del rey. Esos 2 puntos los vamos a ver rápidamente porque no son el centro de la parábola, pero están ahí. La apariencia del rey, la actividad conquistadora del rey, y el tercer punto es el más importante y el que veremos más detalladamente, es los resultados de la actividad conquistadora del rey. ¿Cuáles son entonces los 3 puntos en que dividimos nuestra parábola? La apariencia del rey, la actividad conquistadora del rey, los resultados de la actividad conquistadora del rey. Obviamente entre las 2 fases del reino. Todo eso es entre las 2 fases del reino. Las 2 primeras vamos a ver rápidamente. Veamos en primer lugar la apariencia del rey. Vean conmigo el versículo 37. Mateo 13:37. Mateo 13:37. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Entonces, ¿cuál es la apariencia del rey? La apariencia del rey es la apariencia de un humilde sembrador. La apariencia del rey es la apariencia de un humilde sembrador. El rey, el Hijo del Hombre, vino como un rey, pero su apariencia es la de un humilde sembrador. Y quisiera que contrastaran todo esto con lo que había dicho el profeta Daniel. ¿Qué había dicho el profeta Daniel? Que el reino vendría en conquista, que el reino vendría en una apariencia gloriosa, que el reino vendría destruyendo y desmenuzando a todos. Les pregunto, ¿sería un sembrador el que destruyera a Roma y todos sus ejércitos? No, y por eso es un misterio. La apariencia del rey no es lo que había dicho Daniel. Daniel había visto la apariencia del rey, pero ¿en qué forma? En la última etapa del reino. En esta etapa del reino, el rey vendría como un humilde sembrador. Entonces, es un reino de apariencia humilde. El rey es de apariencia humilde. Hermanos, esta casa, este lugar aquí, es la agencia del reino de Dios. Y esto es un reino. Y los que están sentados aquí, que somos verdaderos creyentes, somos reyes y sacerdotes. Pero ¿qué apariencia tenemos? Una apariencia humilde. Una apariencia humilde. Entonces el reino tiene una apariencia humilde. El rey es de apariencia humilde. Y eso debe quedar claro. La parábola lo muestra claramente. El rey es humilde, su reino es humilde. Y por eso se requiere fe para creer que esto es un reino. ¿Cuántos de ustedes creen que esto es un reino? Que los que están aquí sentados van a ser reyes. Ustedes deben creer eso, hermanos. Porque este reino es un reino de misterio. Esto es un misterio. Es un reino de fe. Entonces la apariencia del rey es lo primero que nos deja ver la parábola. El rey es un sembrador y su apariencia es humilde. Junto con esa apariencia vemos en la parábola la actividad conquistadora del rey. La actividad conquistadora del rey. No es un rey que viene blandiendo una espada y montando un poderoso corcel blanco acompañado de miles de millares de jinetes poderosos. No es el rey David con sus valientes, hombres que con su espada eran capaces ellos solos de matar a 300 hombres, uno solo. No es esa la manera como este rey viene. No es esa la actividad conquistadora del rey. La actividad conquistadora de este rey es un humilde zurrón en el que lleva unas humildes semillas que esparce humildemente por donde quiera que va. Esa es la actividad conquistadora del rey. La actividad conquistadora del rey es sembrar. Sembrar. La actividad conquistadora del rey es sembrar. Y eso es lo que les está diciendo el Señor a sus discípulos. Yo soy el rey.
Yo voy a ser rey de los cielos y la tierra. Yo vendré a reinar algún día sobre ustedes. Yo seré su rey físicamente. Pero ahora soy un humilde sembrador que llevo en mi humilde zurrón unas humildes semillas que voy a esparcir por donde quiera que voy. Esa es la actividad conquistadora del rey. Una forma muy extraña de conquistar. ¿Ustedes creen que uno puede conquistar con un zurrón lleno de semillas? No, pero nuestro Dios sí. Nuestro Dios sí. Porque Él vino a conquistar de esa manera. Entonces, ¿qué es lo que siembra el rey? Lucas capítulo 8, versículo 11. Vayan conmigo allá, por favor. Entonces, la actividad conquistadora del rey es sembrar. ¿Y qué es lo que siembra el rey? Debemos ver claramente en las parábolas qué es lo que el rey siembra. Tener bien claro esto. En un pasaje paralelo, Lucas 8, vemos la descripción de qué es lo que el rey siembra. Lucas capítulo 8, versículo 11. Lucas 8, 11. Lucas 8, 11 dice: esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. ¿Qué es lo que el rey siembra? El rey siembra una semilla. ¿Y qué es esa semilla? Es la palabra de Dios. ¿Y en dónde la siembra? Ya dijimos en el versículo 3, Mateo 13, 19. ¿Dónde la siembra? La siembra en el corazón. ¿En el corazón de quién? De todas las personas a donde él va. ¿Y cuándo va a sembrar el rey? El rey va a sembrar entre su primera y su segunda venida. Y entonces inmediatamente todo el mundo se pregunta: pero hermano, el rey no va a morir en la cruz, no va a resucitar y no va a ascender al cielo. ¿Cómo dice usted que él va a continuar sembrando siempre entre la primera y segunda venida? Porque el rey, apenas parte de este mundo, deja a sus súbditos sembrando la semilla en su lugar. El reino de los cielos no tiene un solo sembrador. Cristo es el sembrador, el principal, pero todos sus discípulos somos sembradores. Nosotros sembramos la semilla en su lugar. Una vez Él parte de este mundo, nosotros continuamos sembrando la semilla. Y ahora viene nuestro tercer punto, que es donde estaremos todo el tiempo, donde dedicaremos más tiempo y donde explicaremos muchísimo más. El tercer punto es los resultados de la actividad conquistadora del rey. Ya vimos la apariencia del rey. ¿Cuál es la apariencia del rey? Un humilde sembrador. Ya vimos la actividad conquistadora del rey. ¿Cuál es la actividad conquistadora del rey? Sembrar. Sembrar la humilde semilla. Y ahora veamos los resultados. Y ese es el centro de la parábola. La parábola básicamente se concentra en esto: los resultados de la actividad conquistadora del rey. Los resultados de la actividad conquistadora del rey son 4 resultados posibles. 4 resultados posibles dependiendo de 4 tipos de terrenos posibles en los que puede caer la semilla. Esa es la enseñanza básica de la parábola. Hay 4 resultados posibles dependiendo de 4 tipos de terrenos posibles en los cuales puede caer la semilla. Y esos terrenos son personas, son el corazón de las personas. Son 4 terrenos. A esta parábola también se le llama la parábola de los 4 terrenos. Algunos la llaman así, pero el Señor la llama la parábola del sembrador, y por eso la vamos a llamar parábola del sembrador. Pero algunos la llaman también la parábola de los 4 terrenos. Veamos el primer terreno posible y cuál es el resultado de la actividad conquistadora del rey en ese primer terreno. El primer terreno lo vamos a llamar terreno duro. Terreno duro. Y está en el versículo 4 y su explicación en el versículo 19, Mateo 13:4. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Versículo 19. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Hay 2 cosas claves en este primer terreno. Primero, que la persona no entiende la palabra del reino. Y segundo, que el malo arrebata lo que fue sembrado en su corazón. La clave para entender este terreno es la expresión no la entiende. Lo que quiere decirnos aquí el Señor es que las personas tienen un corazón duro e insensible a la palabra del reino.
Y nos preguntamos, ¿cómo llega una persona a tener un corazón duro e insensible a la palabra del reino? La respuesta es que el hombre nace con un corazón así. El hombre nace con un corazón así. Desde que el hombre nace es insensible a la palabra del reino. En 1 Corintios 2:14, la palabra de Dios dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces el hombre nace, el niño nace insensible a la palabra de Dios, no la puede entender. Pero a medida que avanza en su vida y comete más pecados, mientras el hombre peca y más peca, se hace más insensible. Y si a la persona comienzan a compartirle el Evangelio y él a rechazarlo, mientras más peca y más lo rechaza, se hace cada vez más insensible. Entonces ven cómo el terreno se va endureciendo. Por eso utiliza en la parábola la parte junto al camino, que es donde la gente pisa. Entonces, a medida que la gente pisa, el terreno se va volviendo más duro. Y eso es lo que parece, lo que sucede en las personas. El niño nace y él nace insensible. Cuando están niñitos parecen tener cierta sensibilidad a la palabra de Dios. En algunos es verdadera y algunos se convierten siendo niños. Pero muchos niños no son verdaderamente sensibles a la palabra de Dios y lo demuestran cuando se hacen jóvenes. Se hacen jóvenes y se apartan. Entonces comienzan a pecar, comienzan a cometer sus primeros pecados. Entonces a medida que van pecando es como si el terreno estuviera siendo pisado. Entonces comienzan a pecar y comienzan a compartirle el Evangelio. Y cada vez que peca, se endurece. Le comparten y rechazan, se endurece más. Pecan, se endurece. Comparten y rechazan, se endurece más. Por eso cuando usted llega, usted fulano de tal, llega a ese terreno y deposita la semilla no entra. La semilla es totalmente imposible que la semilla penetre, porque el terreno está duro. Entonces estas son las personas que cuando nosotros les compartimos el Evangelio, lo rechazan de inmediato. Lo rechazan de inmediato, inmediatamente ponen objeciones, inmediatamente se burlan de usted, inmediatamente lo ofenden diciéndole fanático, aleluyo, inmediatamente comienzan a disputar con usted sobre cosas necias. Ve que la Biblia fue escrita por hombres, ve que si Dios es bueno porque hay tanto mal, comienzan incluso a agredirlo a usted. Otros reaccionan en una forma de indiferencia total. Hay otras personas tan duras, que usted está por allí y les quiere ofrecer un folleto e inmediatamente les extiende el folleto y la persona ve el folleto, inmediatamente lo miran a usted como si fuera un demonio. Esas personas son este tipo de personas duras de corazón. Ellos llegaron a hacer eso en un proceso. Uno nace duro de corazón, pero se hace así de duro, porque peca y rechaza. Entonces, de tanto pecar y rechazar, la semilla no puede entrar. Entonces, cuando usted presenta la semilla, la persona es inmediatamente indiferente, la persona se molesta, la persona rechaza, la persona se fastidia, usted recibe de esa persona agresiones e indiferencia. Y si usted logra decir algo que lo inquiete, a veces Dios le da a uno gracia y uno le comparte a personas duras de corazón y uno dice algo que inquiete a esa persona. Entonces usted está hablando con la persona cuando de pronto la persona dice, ve sí, y empieza a pensar. Cuando por allá le grita a la mujer, ve sinvergüenza que te vas a quedar ahí hablando palabras, llega la vieja y lo quita de ahí y ya, hasta ahí llegó la evangelización. Porque ese es el diablo que llega y lo arrebata. O está uno a veces en una casa evangelizando y la señora, dura de corazón la señora, y uno le comparte algo y la señora dice, ve sí, y ahí mismo llora el niño, ve, yo se arma un alboroto en la casa y ya hasta ahí llegó la evangelización. El diablo arrebata lo que fue sembrado en ese corazón. Entonces estas personas son el primer tipo de terreno. Estas personas son personas duras de corazón. Estas personas no podrán salir de allí
sino por medio de un milagro. Estas personas, ¿saben qué necesitan estas personas? Necesitan a un rey. Estas personas necesitan un rey conquistador. Estas personas necesitan un rey poderoso que venga y quite el corazón de piedra y lo cambie por un corazón de carne. Estas personas son los cautivos, los oprimidos que leíamos ahora en Lucas 4. Estas personas son duras de corazón, muy duras, y algunos de los que estamos aquí éramos así. Yo recuerdo antes de ser convertido que a mí me compartían el Evangelio y ¿saben qué decía yo? Yo decía, yo soy ateo gracias a Dios, y me burlaba de las personas. Y los médicos, ¿ustedes saben qué significa doctor Sergio Ruiz MD? ¿Saben qué significa MD? Bueno, eso legalmente en el inglés significa medical doctor, o sea, doctor en medicina, pero significa medio Dios, medio Dios. Los médicos se creen medio dioses. Entonces, un profesional que tiene un posgrado, usted le comparte el Evangelio y dice, ¿vos todavía crees? Mi hermano en estos días me comentaba, a él le toca compartir, como él es ingeniero y está en un ámbito de ingenieros, con gente que supuestamente se creen muy inteligentes. Y le dicen a mi hermano, hombre Ruiz, ¿vos todavía crees en el creacionismo? ¿Vos sos así de bruto? ¿Que no crees la teoría de la evolución? Mi hermano dice, el bruto sos vos, que crees esas bobadas de la teoría de la evolución. Entonces, eso es lo que uno se enfrenta, cuando topa con una persona que es como este terreno duro, como una piedra. Y estas personas solo pueden ser liberadas por un milagro del gran rey y conquistador. Ahora pasamos al segundo tipo de terreno, que es la persona que es un terreno superficial, la persona que tiene poca tierra. Está en el versículo 5 y 6 y su explicación en el versículo 20 y 21. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Y aquí viene la explicación. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Lo primero que hay que hacer en esta parte es aclarar a qué se refieren con pedregales. Cuando uno leyó esta parábola por primera vez, uno se imagina que es un terreno bueno, pero hay piedras alrededor. No es realmente eso. Las piedras están debajo de la tierra. Lo que significa este texto es que hay un substrato rocoso debajo de la tierra. Es decir, que la capa vegetal, que puede ser de más o menos 10-12 centímetros, está asentada sobre un substrato rocoso. De tal suerte que cuando la semilla brota, al echar hacia el fondo, no encuentra más tierra, sino rocas. Esa es la verdadera comprensión agrícola de este tipo de terreno que era muy frecuente en Palestina de ese tiempo, porque es un suelo rocoso. Entonces lo que está sucediendo aquí es diferente. Esta persona se diferencia de la persona que es un terreno duro, porque esta persona sí oye la palabra. La clave está en el versículo 20, donde dice, el que fue sembrado en pedregales es el que oye la palabra. Esta persona oye la palabra, tiene una actitud diferente a la anterior. Quiere escuchar y entiende un poco más que la anterior. Pero su entendimiento, que es dado por la gracia común, es superficial. Esta persona, que es un terreno superficial, solo puede entender las promesas del Evangelio, las promesas del reino de Dios. Cuando uno comparte el reino de Dios con otra persona, uno le habla de promesas y amenazas. ¿Cuáles son las promesas del reino de Dios? Que si te arrepientes vas a recibir el perdón, la salvación y a entrar al reino de Dios. ¿Y cuáles son las amenazas? Que si no te arrepientes vas a ser condenado en el infierno. Entonces a esta persona se le comparten las promesas y esta persona cree las promesas. Y cuando cree las promesas se emociona, experimenta una gran emoción, pero no puede entender el costo del discipulado. Cuando uno comparte el Evangelio del reino de Dios,
uno tiene que decirle a las personas que todo aquel que quiera seguir a Cristo debe negarse a sí mismo, debe tomar una cruz y debe seguir a Cristo. El costo del discipulado se le debe explicar a las personas que quieren entrar al reino de Dios. Pero a esta persona está tan emocionada que así se le explique el costo, no lo puede entender. O sea, las personas superficiales se emocionan tanto que al decirle uno que tiene que negarse a sí mismo, que tiene que renunciar a todo. Vean conmigo Lucas capítulo 14. Lucas capítulo 14. El Señor Jesús, cuando la gente lo seguía, Él enfrentaba a las personas con el costo del discipulado. Lucas capítulo 14, versículos 25 al 27. Estas personas, a pesar de que uno les dice el costo del discipulado, no son capaces de entenderlo, ni meditar profundamente en él, y por esa razón no desarrollan una raíz firme que les permita de verdad entrar al reino de Dios. Lucas 14, 25. Grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos, y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Ese es el costo del discipulado. Pero la persona superficial está tan emocionada: uy, ¿cómo así? ¿Yo voy a ser perdonado? Uy, ¿cómo así? ¿Yo voy a entrar al cielo? Uy, ¿cómo así? ¿Yo me voy a librar del infierno? Vamos, vamos, yo quiero entrar rápido a ese reino. Pero le dice: no, espérate un momento, pero para entrar a ese reino hay que dejarlo todo, a su padre, a su madre. No importa, vamos, entremos. Hay que tomar una cruz. No. Él no piensa en la cruz. Él no piensa en negar a su papá, en negar a su mamá. Él no entiende eso. Simplemente está muy emocionado y quiere seguir, quiere entrar al reino. Me hace acordar del libro del Progreso del Peregrino, aquel personaje llamado Flexible. Flexible es una persona que se emociona rápidamente, pero no puede percibir bien el costo del discipulado, no lo puede entender. Entonces hace una profesión de fe superficial, pero no desarrolla una verdadera conversión. Luego, cuando vienen los sufrimientos, porque al entrar al reino de Dios también habrán sufrimientos, eso es inevitable. Cuando vienen los sufrimientos, cuando vienen las persecuciones, esta persona tropieza, es decir, se aparta, no continúa más profesando la fe, ya no es más un cristiano. Ese es el segundo tipo de resultado que se obtiene cuando uno siembra la palabra de Dios. Personas que vienen, se emocionan, pero nunca entienden verdaderamente el precio del discipulado. Una persona que realmente se ha convertido es capaz de pagar el precio de su discipulado, de seguir a Cristo. El que verdaderamente se convierte conoce el amor a Dios, y en el amor a Dios hay sacrificio, pero estas personas no son capaces de hacer ese sacrificio y por eso abandonan pronto el reino de Dios. Estas personas están esclavizadas de una emocionalidad y necesitan un libertador, necesitan un rey que los liberte, y ese rey es Cristo. Entonces este es el segundo tipo de terreno, el segundo tipo de persona en la labor del sembrador. Veamos el tercer tipo de terreno. El primero es el terreno duro, el segundo es el terreno superficial y el tercero es el terreno ocupado. El tercer tipo de terreno es el terreno ocupado. Es un terreno ocupado. Está en el versículo 7 y la explicación en el versículo 22. La tercera tipo de persona y su respuesta. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Versículo 22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. La palabra de Dios nos muestra que el corazón de una persona está ligado a este mundo. Una persona que no conoce a Cristo no puede anhelar las cosas celestiales. Las personas que no conocen a Cristo no pueden anhelar las cosas celestiales. Y durante su vida, el corazón de todos los seres humanos es un corazón mundano. Es decir, solo puede anhelar lo terrenal.
Y durante su vida, cada ser humano desarrolla un conjunto de sueños e ideales terrenales. Cada ser humano, desde que tú eres un jovencito, comienzas a desarrollar unos sueños e ideales terrenales. Y el diablo se encarga que tú desarrolles una entrañada y complicada maraña de metas e ideales asociados con tu vida en este mundo. Tú comienzas a desarrollar ideales en este mundo por medio de las novelas, por medio del cine, por medio de la música, por medio de tu propia familia. El diablo hace que tú desarrolles una complicada maraña de ideales y de metas y de sueños terrenales. Desde que eres un niño, por ejemplo, tu papá te dice: usted tiene que ser médico, usted tiene que ser el mejor del salón, usted tiene que llegar a ser un PhD. Y la mamá le dice a la niña: mi amor, usted tiene que casarse y tener su familia. Y así comienza su papá, su mamá, la televisión, las telenovelas, el cine, la música. El diablo hace que el alma de la persona en conversa desarrolle una maraña de ambiciones, sueños y fantasías. De tal suerte que una persona tiene sus fantasías de prosperidad, sus fantasías de matrimonio, su fantasía de éxito profesional, inteligencia, talentos, quiere ser cantante. Son tesoros terrenales que atrapan a la persona. Y por eso un programa de televisión como La Isla de la Fantasía, eso gusta tanto, porque ahí está la persona realizando su sueño. Y toda esa maraña de cosas ocupa su corazón. Su corazón está ocupado por esa maraña de cosas. Entonces, cuando la persona escucha la palabra de Dios, está tan involucrada en sus sueños terrenales, está tan involucrada en sus ambiciones, en sus fantasías, que no tiene tiempo para meditar el Evangelio. Si es pobre, está tan ocupado por dejar de ser pobre que no tiene tiempo para meditar profundamente la palabra del reino. Si es de clase media, está tan involucrado en subir de clase social y mejorar sus condiciones que no tiene capacidad para meditar profundamente la palabra de Dios. Si es rico, tiene tantos problemas con sus riquezas, sus deudas, sus proveedores y acreedores, que no tiene tiempo para meditar en la profundidad de la palabra de Dios. Si está soltero, no ha podido satisfacer su sueño de estar casado y está buscando casarse. Si no tiene hijos, está buscando el tener hijos. Un sueño aquí, un sueño allá, y eso es una maraña, una red muy complicada que hay en el corazón de la persona. Por eso dice como espinos y abrojos, una red de espinos. Entonces usted coge la semilla de la palabra de Dios y la mete en ese corazón, y esos espinos ahí mismo se la tragan. Y la persona no tiene tiempo para meditar en esto, no tiene tiempo siquiera para apagar su celular para ir a un culto, porque está tan pendiente de sus clientes, está pendiente de sus llamadas, o hay una posibilidad de un romance. Uy, es que es fulanito, y está el número ahí marcado. No puede apagar el celular porque es el romance. De pronto sí puede ser el marido que me va a mandar Dios. No puedo apagar el celular. Sí, de pronto es este. O en internet mandándose correos y recibiendo correos, y una cosa aquí y otra cosa allá. La palabra de Dios no puede crecer así. La persona no tiene tiempo para eso. Sus anhelos, sus luchas, sus problemas, los obstáculos que tratando de vencer para ser feliz, no permiten que la palabra de Dios crezca. Entonces, ¿cuál es el resultado de predicar la palabra en un corazón así? Que las personas le dicen a uno: mira, muy lindo lo que vos sos, yo voy mañana. No, maravilloso, Juliana, que Dios te haya transformado. Y Juliana le comparte a su mejor amiga: mira, Julia, yo me convertí. Y Juliana llora y le dice: el Señor es maravilloso, el Señor es lindo. Y la otra: sí, tremendo. Y le suena el celular: ay, es Julio, espérate. ¿Sí? No hay espacio para la palabra de Dios. Es un corazón lleno por una maraña de espinos y abrojos. No hay posibilidad. La única esperanza que tiene esta persona es que un rey conquistador, todopoderoso, la liberte de esta situación. Es la única esperanza que tiene esa persona. Solamente Cristo puede librarla de tal opresión. El cuarto terreno, afortunadamente, es el terreno bueno. El terreno duro, el terreno superficial y el terreno ocupado no son la única experiencia
de los que siembran la semilla. También hay un terreno bueno. Y ese es el cuarto terreno con su cuarta respuesta. En el versículo 8, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. Y en el versículo 23, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Esta persona se diferencia del duro, se diferencia del superficial, se diferencia del ocupado, en que esta persona, dice la palabra de Dios, oye, entiende y da fruto. Pero él no oye y entiende y da fruto porque él es más avispado que los demás. No, porque el rey conquistó su corazón. La persona oye y entiende y da fruto porque el rey conquistó su corazón. De hecho, esta persona era exactamente igual a los anteriores. Esta persona solía ser uno de los anteriores, pero ahora el rey, Cristo, viene y conquista su corazón, haciendo en él un milagro llamado el nuevo nacimiento, que es lo que leímos ahorita en la confesión de fe. Estas personas entonces, Cristo, oigan bien, Cristo nuestro Señor, cuando está delante del elegido que el Padre le dio, delante del elegido que el Padre le dio, por su Espíritu Santo, es un verdadero conquistador. Él saca su espada, solo que nadie lo ve, saca su espada, quita el corazón de piedra, quita las piedras que están en el sustrato rocoso, mocha todos los espinos, barbecha la tierra, es decir, la prepara, y enseguida planta la semilla, y eso lo hace todo Él. Gloria al Señor, porque así es como Él nos salva. Él es un verdadero conquistador. Entonces nosotros no debemos ver la salvación nuestra o de otras personas como algo fuera de un proceso de conquista. La salvación de un ser humano es una gran conquista que Cristo realiza. Con su espada destruye todos los obstáculos, prepara el terreno, y cuando la semilla cae, Él quita todos esos obstáculos para que la semilla caiga y pueda realmente producir sus frutos. Y veamos un texto clave en el Antiguo Testamento donde se ve que Cristo es el que conquista. Isaías capítulo 53. Isaías capítulo 53. Ese es precisamente el texto evangélico del Antiguo Testamento, donde está la obra de salvación de Cristo. Isaías capítulo 53, y allí vemos lo que el Señor nos dice en el versículo 1. Miren lo que dice el profeta evangélico. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Entonces es el brazo de Jehová el que hace que una persona crea el anuncio. Entonces no dejemos de ver la salvación de las almas como un acto de conquista del gran rey. El gran rey Jesús, por medio de su brazo poderoso, es el que hace que una persona sea salvada. Y este es el misterio del reino. El rey salva por medio de su acción poderosa y conquistadora, quitando el obstáculo que hay en el corazón de las personas y dando su preciosa salvación. Ahora, la pregunta que tendríamos que hacernos es la siguiente. ¿Será que los otros corazones que no son conquistados se constituyen en una derrota para el rey? La respuesta es no. El rey viene a conquistar todos aquellos que el Padre le dio. A los demás los deja en su justa condenación para alabanza de la gloria de su justicia. O sea que este rey no tiene derrotas. Él conquista los corazones que el Padre le dio y a los demás los deja para su justa condenación el día del juicio. Entonces esta es la enseñanza enfática de la parábola. ¿Cuál es la apariencia del rey durante la primera y la segunda venida? La apariencia es la de un humilde sembrador. ¿Cuál es la actividad del rey? Es sembrar. ¿Y cuáles son los resultados de la actividad del rey? Son 4. Van a haber terrenos duros, en donde va a haber un rechazo. Van a haber terrenos superficiales, donde va a haber una aceptación parcial y después apostasía y abandono.
Va a haber un terreno ocupado en el cual la semilla no va a dar ningún fruto, pero también va a haber un terreno bueno que va a dar fruto. Algunos van a dar un fruto 30 granos por una semilla, otros van a dar 60 granos por una semilla y otros van a dar 100 granos por una semilla. Una vez entramos en el reino, cada uno de nosotros da distintas cantidades de fruto. Cada uno de los que estamos en el reino dará distintas cantidades de fruto. Pero esa es la obra maravillosa del reino. Ahora pensemos por un momento, antes de pasar a las aplicaciones para nosotros en nuestros días, en el impacto que debió haber causado esta parábola en los oyentes originales. ¿Qué impacto causó en los apóstoles y los primeros discípulos al escuchar esta parábola? ¿Qué impacto? Para ellos fue un choque muy grande. ¿Por qué? Porque ellos esperaban un rey físico. Ellos esperaban un rey glorioso y ahora estaban con un sembrador. Ellos esperaban hasta el último momento. Recuerden que Pedro tomó unas espadas. ¿Recuerdan que al final Pedro tomó unas espadas? Ellos hasta el último momento esperaban que el Señor conquistaría con espadas. Pero aquí tenían claramente que el Señor no iba a conquistar con espadas. El Señor va a conquistar con semillas. Con semillas. Entonces, esto sería un impacto tremendo para ellos, pero también sería algo muy maravilloso para ellos. ¿Por qué? Porque ellos habían sido el tipo de terreno bueno. Ellos, por la gracia de Dios, habían sido conquistados por el Rey. Y eran ese tipo de terreno bueno en los cuales había caído la semilla. Piensen qué gozo y qué alegría había en el corazón de los 12 y los otros que estaban allí, al darse en cuenta de que ellos habían sido buen terreno en los cuales había caído la semilla y había llevado fruto. Entonces, a pesar de que esta parábola causó en ellos un impacto muy grande, un contraste muy grande, al entender correctamente el reino, también les dio un consuelo muy grande el saber que habiendo terrenos pedregosos, duros, ocupados y superficiales, ellos vinieron a ser terreno bueno en el cual la semilla cayó y dio fruto. Y eso es un gran consuelo y una gran bendición para ellos. Y ahora sí, vamos a preguntarnos, ¿cuáles son las aplicaciones que esta parábola nos trae a nosotros en el día de hoy? La primera aplicación, que es obvia, es para nosotros saber qué tipo de terreno somos nosotros. Entre los que estamos aquí, hay distintos tipos de terreno, porque recuerden que los terrenos son personas. Por la gracia de Dios, la mayoría de los que estamos aquí somos tierra buena. Por la gracia de Dios, muchos de ustedes y yo ya hemos probado que no somos terrenos superficiales que abandonan el Evangelio. De hecho, muchos de los hermanos que están hoy aquí están aquí después de 10 años, 15 años, 20 años. Luego ellos no son terreno superficial que abandonan. Tienen que permanecer hasta el fin, eso sí, pero ya por lo menos no son de los que abandonan ante la primera tribulación, y eso nos debe dar gran alegría. Pero tampoco somos de los que fueron sembrados entre espinos, aunque ahorita había algunos celulares prendidos en el culto. Algunos todavía se dejan manejar por el acoso de las cosas de este mundo, y no son de los que son sembrados entre espinos, pero sí siguen mucho los afanes de esta vida. Muchos de los que estamos aquí somos buena tierra. Somos buena tierra y eso nos debe dar grande gozo, grande alegría, de que la semilla cayó en nosotros, habiendo el Rey conquistado y habiendo hecho de nosotros buena tierra. Pero al darnos cuenta de eso y recibir con gozo esa buena noticia, también la parábola nos habla de nuestra obligación. El Rey ha partido. El Rey ahora está en su trono celestial. Luego, ¿quiénes son los sembradores que van a sembrar en lugar del Rey? Los sembradores somos nosotros. Si tú estás seguro que eres buena tierra, tu obligación es sembrar. La obligación que tienes como hijo del reino es sembrar. Y aquí es donde viene para nosotros algo de tristeza. Tenemos grande gozo por saber que somos buena tierra, pero también tenemos tristeza porque debiendo sembrar, no sembramos lo que debiéramos sembrar. La gran mayoría de nosotros somos muy inconstantes para sembrar.
la gran mayoría de nosotros no hemos sembrado todo lo que debiéramos sembrar. ¿Y por qué? Porque somos temerosos, nos da temor de los hombres, nos da pena hablar el Evangelio a otros. O porque no tenemos suficiente misericordia al ver que muchas personas están yendo al infierno y no tenemos la suficiente compasión para irles a hablar de Cristo. Otros no sembramos porque estamos muy ocupados, tenemos muchas ocupaciones. Y esa es la principal causa por la cual no sembramos, porque estamos tan ocupados en nuestra vida que no tenemos tiempo para sembrar. Y otros no sembramos porque nos desanimamos. Comenzamos sembrando y sembrando y nos vamos desanimando. Al ver que las personas no se convierten, nos desanimamos y dejamos de sembrar. Hay muchas razones por las cuales dejamos de sembrar, pero esta parábola está hoy aquí delante de nosotros para recordarnos que los que somos buena tierra no debemos dejar de sembrar. Debemos continuar sembrando. Si estamos muy ocupados, debemos tratar de buscar de todas maneras sembrar. Si una persona que es buena tierra se propone sembrar la semilla en una persona por día y el Señor le da 40 años de vida cristiana, al final de su vida habrá sembrado la semilla en más o menos 15,000 personas. Pero yo les pregunto, ¿quién de ustedes se acostó ayer preocupado porque en el día de ayer no le sembró la semilla a nadie? Más bien te acostaste preocupado por la deuda que tienes, te acostaste preocupado por el hermano o hermana que está enfermo, o por tu propia salud. Antes de acostarte ayer, no te preocupaste ni te pasó por la cabeza siquiera la idea de que ayer no le sembraste la semilla a nadie. Y pasa toda la semana, no le siembras la semilla a nadie, llega el día del Señor y no te preocupa ni un poquitico venir al culto sin haberle sembrado la semilla a nadie en toda la semana. Y esa es la triste realidad de nosotros los que somos buena tierra, que somos muy inconstantes, que debiéramos sembrar la semilla constantemente, pero no, somos muy inconstantes. Si cada uno de nosotros se pusiera como meta sembrar la semilla todos los días por lo menos una vez, al final de sus vidas, si el Señor le regala 40 años de vida cristiana, habrá evangelizado 15,000 personas. Y 15,000 personas es una cantidad muy considerable de personas. Y hay grandes recompensas, dice Daniel 12:3, para los que anuncian el Evangelio a las multitudes. Ahora, los que nos desanimamos porque no vemos que la gente se convierta, la palabra de Dios nos dice que nos van a recompensar no por la cantidad de personas que se convierten, sino por todas las veces que sembramos y trabajamos. La recompensa no es por quienes se conviertan, la recompensa es por cuántas semillas siembran. La recompensa no es por los resultados, sino por el trabajo. Entonces la parábola del sembrador nos trae grande gozo, porque nosotros, hermanos, somos buena tierra. La gran mayoría de los que estamos aquí somos buena tierra. Pero somos muy inconstantes y no hemos cumplido con lo que nuestro Maestro nos manda, que es sembrar la semilla. Y ninguno de nosotros se acuesta preocupado porque hoy no le sembró la semilla a nadie. Y tuvo oportunidades de sembrar y no la sembró. Y no se acuesta preocupado. Y esa es la tristeza que tenemos con la parábola del sembrador, de que no somos lo suficientemente consagrados a sembrar la semilla como el Maestro espera de nosotros. Pero también debemos hablar a algunas personas que están aquí que pueden ser todavía personas superficiales. Siempre hay personas que se emocionan con el Evangelio, pero nunca lo creen de verdad. Recibo visitas frecuentes de una persona que siempre me dice: imagínese, pastor, esta mañana estuve un tiempo con el Señor y lloré, me la pasé 2 horas llorando. Y a la semana esa persona está borracho, tiró drogas, le fue fiel a la esposa, viene y me cuenta todo, que estuvo borracho, que tiró drogas, que le fue fiel a la esposa, llora y después viene una semana entera, 2 semanas, 3 semanas todos los días a decirme lloré, y después vuelve y tira drogas, vuelve y se emborracha y vuelve y le sigue las cosas.
No nos engañemos con emociones. La única manera de saber si somos verdaderamente cristianos es por los frutos. Si usted dice que es cristiano y no puede serle fiel a su esposa, no puede dejar de emborracharse, no puede dejar de tirar drogas, usted no es verdadero cristiano. Que las emociones entonces no lo engañen. Pero también hay que hablarle a las personas que son como aquellos que están llenos de espinos. Sus sueños, sus metas de esta vida, las complicaciones que tiene para llevarlas a cabo, los problemas que tiene, el a toda hora estar pensando y cultivando deseos terrenales. Todos ustedes saben que el diablo sigue infundiendo en nosotros deseos terrenales, y por eso es que es malo ver telenovelas. Hombre, pastor, pero ¿qué tiene Oye Bonita? Pues Oye Bonita es tan buena. ¿Qué tiene eso de malo Oye Bonita? ¿Qué tiene de malo ver Oye Bonita? Es que usted desde niño, el diablo a través de las telenovelas le está infundiendo sueños terrenales. Y cuando usted ve Oye Bonita, si usted es soltera se quiere casar. Si a usted nunca le han dado un beso, usted quiere que un hombre la bese. Si usted nunca ha tenido relaciones sexuales, usted va a querer tener relaciones sexuales. Eso es lo malo que hay en Oye Bonita. Y es que el diablo continúa infundiendo en usted deseos terrenales. Y aquí hay personas que tienen muy fuertes esos deseos terrenales. Y vienen aquí y ni siquiera pueden escuchar la palabra de Dios en paz, porque sus deseos terrenales son tan fuertes, no pueden dejar de preocuparse, son mentes distraídas. Vienen aquí a la iglesia y son pensando si apagaron el fogón o no. No pueden escuchar la palabra de Dios en paz. Son mentes tan terrenales y están pensando lo que van a cocinar mañana. Entonces, ¿apagaron el fogón o no? ¿Será que sí le eché doble llave a la puerta? Y está pensando en lo que va a cocinar mañana. Son mentes tan terrenales, y el diablo ha hecho eso por medio de Oye Bonita, y de la señora joven, y de la señorita Elena, y de todas las novelas que usted se ha visto en su vida. Todo eso es el diablo que hace que la maraña de sus deseos terrenales sea cada vez más fuerte. Entonces, aquí hay personas que son así, y por eso aún no se han convertido, porque no son capaces de despojarse de sus deseos terrenales. A esas personas hay que decirles hoy, busquen a Cristo, que solo Cristo puede romper esas raíces de espinos. Con su poderosa espada, Él puede destruir todos esos espinos y darte la libertad. Y si tu corazón está lleno de piedras, Él con su poderosa espada puede quitar todas esas piedras y hacerte nacer de nuevo de verdad, y hacerte un verdadero cristiano. Entonces, los que somos buena tierra, demos gracias a Dios por lo que somos, y lloremos por nuestra inconstancia en nuestro deber de sembrar la semilla. Los superficiales que han experimentado emociones, no se fijen de sus emociones, y pidan a Cristo que les dé una raíz profunda. Y los que están llenos de la maraña de deseos terrenales y afanes de esta vida, pidan a Cristo que con su poderosa espada quite todos esos espinos y les permita tener una mente tranquila, que pueda escuchar la palabra de Dios y ser verdaderamente convertido y honrar a Cristo, dando frutos a 30, a 60 y a 100 por uno. Vamos a colocarnos de pie y a orar, dando gracias a Dios y pidiendo que su palabra obre profundamente en nuestros corazones. Padre nuestro, Señor de los cielos, damos muchísimas gracias por lo que tú has hecho en tu plan perfecto de traer tu reino a este mundo. Porque tú no viniste como un poderoso conquistador, sino como un humilde sembrador. Y tu actividad no fue de derrotar ejércitos enemigos, sino sembrar la preciosa semilla en los corazones. Y damos muchísimas gracias porque esa semilla llegó a nuestros corazones y quitó todas esas barreras y esos obstáculos que impedían que ella se afirmara y creciera y diera fruto. Hoy estamos delante de ti dándote las gracias por esto que tú has hecho, y llorando a la vez la tristeza porque no podemos ser más fieles en sembrar la semilla. Por ejemplo, en el día de hoy no le hemos compartido la semilla a nadie. El día de mañana vamos a procurar compartírsela por lo menos a una sola persona. Y seguramente que esta semana que vamos a comenzar estaremos procurando hacerlo el martes, el miércoles y el jueves. Pero ya el viernes nos vamos a olvidar y no nos vamos a volver a acordar de sembrar la semilla. Y no nos vamos a volver a preocupar ni a acostar preocupados porque no le compartimos a nadie la semilla. Esa es nuestra tristeza. La tristeza es nuestra inconstancia de ánimo.
y nuestra debilidad en el reino. Y por esa debilidad es que no ocuparemos puestos de eminencia en el reino. Debido a nuestra inconstancia, debido a nuestra debilidad, debido a nuestra pobreza, seremos miembros del reino, estaremos en el reino, sí. Estaremos al lado del rey, por supuesto. Lo veremos en toda su gloria. Seremos separados de los malos, seremos librados del infierno y cantaremos el canto de Moisés diciendo: gloria al Cordero de Dios que nos salvó, la alabanza y la gloria sea para Él. Pero a la hora de colocarnos dentro del reino, en un lugar de eminencia, la gran mayoría de nosotros ocuparemos lugares pequeños en el reino, por nuestra gran inconstancia, porque debiendo de vivir para el reino, más bien vivimos para nosotros mismos, y estamos tan ocupados y preocupados por las cosas de este mundo, que no nos preocupamos ni siquiera por sembrar la semilla, sino por solucionar nuestras circunstancias, nuestros problemas. Y esta es la gran tristeza que hay en la Iglesia de Cristo de nuestros días, que la gran mayoría de nosotros nos ocupamos más de nuestra vida en este mundo que del reino de Dios. Por eso te pedimos perdón, Señor, y te damos gracias porque esta parábola hoy nos invita a autoexaminarnos. Que tanto amamos tu reino, lo demostramos con la intención que tenemos de sembrar la semilla a muchos. Ayúdanos pues, Padre, a cambiar esta inconstancia en una decisión verdadera, de un ánimo pronto, de un ánimo dispuesto y constante, de sembrar la semilla por donde quiera que vayamos. Ayúdanos, Señor, a vivir como un sembrador que con su humilde zurrón lleno de semillas todo el tiempo, a donde quiera que va, la arroja, tira la semilla, no desanimándose por los pobres resultados, ni tampoco por los rechazos, las ofensas, no desanimándose, Señor, porque algunos crecen y luego abandonan, sino teniendo siempre en cuenta que nuestra obligación es sembrar y hacer avanzar tu reino. Ayúdanos pues a hacer lo que debemos ser como sembradores de tu reino. Y si en este lugar hay personas que aún no pueden dar frutos porque son superficiales, o sus corazones están llenos de espinos y abrojos, con tu poderosa espada, oh Rey eterno, quita estos obstáculos y permite que la tierra sea removida, sea puesta a una tierra buena y la semilla crezca y se fortalezca, trayendo verdadera salvación y viendo frutos en las personas que la reciben. Muchísimas gracias, Padre, por escucharme y recibir nuestra humilde oración, dando tu respuesta a nuestras peticiones, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a